Queridos amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid. Le damos las gracias junto con el padre Toribio Pineda, con el padre Víctor Manuel Ruano, con el padre Rigoberto Pérez y con el periodista Ben Chin, que nos permiten entrar a sus hogares todos los días para reflexionar sobre distintas problemáticas que atravesamos a nivel de Guatemala, del mundo y de la iglesia, porque todos esos acontecimientos piden de nosotros una respuesta, un compromiso desde el Evangelio. Hoy quisiera retomar con ustedes la alegre noticia de una carta publicada por el señor arzobispo Gustavo García Siller de San Antonio, Texas, que el pasado 5 de agosto publicó una valiente carta pastoral que se llama Iremos a su encuentro, una carta dedicada a los migrantes. Es una nueva carta pastoral publicada en español y en inglés y que aborda un momento sin precedentes en la política migratoria de los Estados Unidos. El arzobispo Gustavo García Siller de San Antonio asegura a los migrantes que la Iglesia siempre saldrá a su encuentro. Basándose en las Escrituras, la doctrina de la Iglesia, informes sobre los derechos humanos, la historia y la experiencia vivida, la carta subraya la necesidad de reconocer la dignidad humana otorgada por Dios a los migrantes, la cual no depende de un pasaporte, un visado o un permiso de trabajo. Además, subrayó el arzobispo, el movimiento de los pueblos no constituye una interrupción del plan de Dios, sino que forma parte del tejido mismo de la salvación. En el inicio de la carta, al empezar sus reflexiones, el arzobispo deja claro que no se trata de cuestiones ideológicas, que a él no lo mueve ninguna ideología, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para alzar la voz a favor de los que sufren en este momento. Yo estoy trabajando en una comunidad migrante y hace unos días una doctora que trabaja acá con nuestra comunidad hispana me decía que hay muchos casos de depresión, muchos casos también de ansiedad, porque las personas viven con mucho miedo. El título de la carta pastoral retoma el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 18. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y el arzobispo hace esa misma promesa a quienes hoy viven con miedo. La Iglesia no los abandonará. Iremos siempre a su encuentro. La presentación del documento de 57 páginas en inglés y en español tuvo lugar en la Catedral de San Fernando y coincidió con el centenario de la elevación de San Antonio al rango de arquidiócesis metropolitana. Entonces, con esa hermosa y valiente carta pastoral, el arzobispo quiso agradecer a Dios por los 100 años de la arquidiócesis de San Antonio. El arzobispo García Siller dedicó la carta a su santo patrón de confirmación, San Agustín de Hipona, quien enseñó a la Iglesia que todos somos peregrinos en la vida, caminantes que se dirigen hacia nuestra verdadera patria en el cielo. En su mensaje pastoral, el arzobispo advirtió que si bien la detención, deportación masiva de inmigrantes no son algo nuevo en la historia de los Estados Unidos, las condiciones políticas actuales, de parte de la amplia ofensiva de la administración del gobierno actual contra la inmigración, reflejan tácticas estructurales y legales de relativa novedad. El arzobispo citó varios ejemplos, entre ellos la revocación de las protecciones federales que anteriormente mantenían a lugares sensibles como las iglesias a salvo de las acciones de control migratorio, la invocación de la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a personas sin el debido proceso y una asignación de 45,000 millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes a una escala sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.
Evidentemente, todos los países tienen el derecho de regular el tema migratorio, pero nunca deben de pisotear la dignidad de las personas. En medio de las acciones que se han promovido contra los migrantes, eso requiere de nosotros como creyentes un discernimiento moral cuidadoso y bien formado para que vayamos cobrando conciencia como pueblo católico de nuestro compromiso. El miedo ha echado raíces en todo Estados Unidos. El obispo señala también la experiencia en la arquidiócesis de San Antonio, ya que una ansiedad constante y agobiante lleva a muchos a evitar los quehaceres básicos, la atención médica e incluso la misa misma. Aquí en la diócesis donde yo estoy, también el obispo ha decretado que quienes se sientan temerosos de ser capturados están dispensados de la misa dominical y autorizó que se puede participar en la Santa Misa desde la televisión, cosa que muchos están haciendo y permanecen prácticamente confinados en sus casas. El arzobispo dice en su carta: los párrocos se sientan en la sala de estar con familias que temen abrir las persianas. Y señaló que la asistencia a las misas en español de la arquidiócesis ha disminuido. Anhelan la Eucaristía y la comunión con Cristo resucitado que da sentido a su semana. Mientras el cuerpo de Cristo se reúne a pocas manzanas de distancia, la puerta de su casa permanece cerrada y ellos se quedan sentados juntos en silencio, con miedo, lamentó el arzobispo en su carta. También dijo que durante sus visitas a los 3 centros de detención de migrantes dentro de la arquidiócesis, incluido un centro de detención familiar en Dilley, había sido un testigo de primera mano de violaciones a la dignidad humana dentro de esos muros. También citó datos de una investigación dirigida por el senador demócrata Jon Ossoff de Georgia, que documentó más de 1,000 informes creíbles de abusos contra los derechos humanos en centros de detención de inmigrantes desde enero de 2025, entre los que figuran la negligencia médica, la privación de alimentos y agua, el hacinamiento y la privación del sueño y la separación de madre lactante de sus bebés. El arzobispo García Siller describió patrones documentados y generalizados de abuso, negligencia y deshumanización en los centros de detención de migrantes que no son ni accidentales ni marginales. Un sistema fallido y una disparidad racial que requieren una reforma honesta. En su mensaje pastoral, el arzobispo señala los motivos urgentes que impulsan la migración, afirmando que quienes migran lo hacen para sobrevivir, para mantener con vida a sus familias cuando ya no queda otra opción en sus países de origen. Y ese es el caso de nuestra Guatemala, donde la violencia, la falta de oportunidades, las injusticias, la corrupción orillan a mucha gente a la migración. Si tuvieran acceso a vías legales, la gran mayoría las utilizaría, afirmó, pero acceder a las vías para entrar a Estados Unidos lleva años, si es que dichas vías permanecen abiertas. Nuestros hermanos y hermanas no pueden esperar años para que sus hijos coman. No pueden esperar años para que su familia esté segura. El arzobispo García Siller señaló que el deterioro de este sistema no es simplemente una cuestión de fracaso en las políticas públicas, ya que la historia de la legislación migratoria de los Estados Unidos ha estado ligada durante mucho tiempo a categorías raciales sobre quién es bienvenido y quién no. Al mismo tiempo, reafirmó la doctrina social de la Iglesia de que la aplicación de la ley debe defender el bien común. El arzobispo afirmó que cuando la aplicación de la ley viola la dignidad humana, traiciona la misma justicia que pretende defender. A lo largo de su carta, el arzobispo insiste una y otra vez
la importancia central de la concepción de la dignidad humana que tiene la Iglesia, señalando que la misma encarnación de nuestro Señor nos dice quién es Dios y dónde elige habitar. Cristo se identifica inequívocamente con los desplazados. Así lo afirmó el señor arzobispo citando Mateo 25:35. Era un extraño y me hospedaron. El arzobispo citó a Monseñor Arturo Bañuelas, un sacerdote jubilado de la diócesis del Paso, y él mismo, hijo de la zona fronteriza. Jesús está en la frontera, hoy es crucificado en los pobres. Esa conciencia exige un examen de conciencia espiritual, así como caridad en acción, dijo el señor arzobispo García Siller. Recibir la Eucaristía el domingo y negar refugio a los desesperados el lunes significa no comprender la exigencia moral del sacramento. Miren qué palabras más valientes de un pastor que verdaderamente se da cuenta del sufrimiento de su gente. El arzobispo García Siller es originario de México y enviado a Estados Unidos por su orden los misioneros del Espíritu Santo. Él destacó la lección perdurable de la guerra cristera, librada a principios del siglo XX en su país natal, cuando el gobierno perseguía a la Iglesia Católica. Un gobierno puede intentar organizarse contra la fe, legislar para excluir a Dios de la vida pública y castigar a quienes se niegan a acatar. Pero la fe permanece, dijo el arzobispo. La fe no se puede borrar de los corazones. A lo largo de su carta pastoral, el arzobispo García Siller relató su labor pastoral directa con migrantes atrapados entre las condiciones extremas de sus países de origen y en los Estados Unidos. Recordó en particular las muertes de junio del 2022 de 53 migrantes que perecieron en un camión de remolque cerca de la base conjunta de San Antonio. En fin, son muchos elementos que señala el arzobispo. Ojalá que ustedes que escuchan este programa se pongan en oración y sigan pidiendo por nuestros hermanos migrantes. No solo los llamemos para pedirles plata, también oremos por ellos que la están pasando muy mal. Que tengan feliz día.